hablar de otro tema que es importante para todo el país, ciertamente, porque estaría atentando contra la libertad de expresión y atentando sin duda contra los periodistas que hacen investigación. Se ha dado la lectura de la sentencia por el caso Plata como Cancha, donde finalmente vamos a mejor tener el diálogo con el abogado, también Roberto Pereira, que es parte de la defensa de Christopher Acosta, y los términos de esa sentencia sería importante que usted las explique, doctor, para entender paso por paso, porque se ha dado una condena parcial, digamos, en los términos que se había realizado la querella. Maricé Vega se encuentra con él. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo estás, Fátima? Así es, bueno, una condena de 2 años de prisión suspendida para nuestro compañero Christopher Acosta, en lo que ha considerado el juez Vega, Jesús Vega, que se ha transgredido los límites de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto es así? Precisamente el doctor Pereira nos va a explicar algunos detalles de la sentencia. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar estamos esperando la notificación de la sentencia escrita, porque esta ha sido leída hoy día y eso no permite tener un detalle, digamos, necesario como a poder hacer un análisis final y preparar la apelación. Sin embargo, hay algunos puntos que ya se pueden desprender de este fallo, con los que no estamos de acuerdo, y que resultan preocupantes porque desconocen todo aquello que el juez citó previamente, es decir, la jurisprudencia y los estándares internacionales en materia de protección de libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, le exige a Christopher Acosta que pruebe aquello de que fuentes verosímiles, identificadas, existentes, además, han dicho sobre el señor Acuña, ¿no? Sí. Christopher no asume esas expresiones como propias, ni sostiene que lo que las fuentes han dicho es verdad o no. Simplemente reproduce lo que las fuentes han dicho, contextualizándolas, además, en muchos casos, que el juez ha omitido esa contextualización, por ejemplo, para derivar ahí que el señor Christopher Acosta, ¿no?, habría tenido una intencionalidad dolosa de difamar al señor César Acuña, ¿no? Claro, en consideración del juez, de hecho, no ha habido una corroboración de estos testimonios citados en el libro. La corroboración tiene que ver con la exigencia de ese estándar, que es un estándar que no se exige cuando el periodista recurre a fuentes ciertas, ¿no?, existentes y además verosímiles, ¿no? Sí. Eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana y la Corte Suprema del Perú, porque imagínense, luego no va a poder ser posible ningún reportaje basado en fuentes, por ejemplo, que denuncien actos de corrupción, porque el personaje aludido podrá querellar, entonces podrá decir, no has verificado lo que la fuente ha dicho, ¿no? Entonces, esto realmente es un contrasentido con lo que el juez las premisas que el juez ha usado para al inicio de su sentencia. Sí. Y otro tema preocupante es que el juez presume que ha habido dolo, ¿no? Dice, actuó dolosamente y no hace ningún análisis mínimo. Lo mismo ocurre con los 400.000 soles de reparación civil que ha impuesto. No dice por qué, sobre la base de qué criterios impone esos 400.000 soles, más aún cuando él mismo reconoce que la parte querellante no ha acreditado siquiera mínimamente en qué basa su pretensión civil, ¿no? Igual orfandad de argumentos hay en el caso de la condena a Jerónimo Pimentel, ¿no? No se explica por qué criterios Jerónimo Pimentel termina, porque los criterios jurídicos, digo, termina siendo condenado por esta sentencia, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es preparar la apelación, vamos a apelar esta sentencia, en realidad los fundamentos, porque la sentencia ya fue apelada en la audiencia por el propio Christopher. Correcto. Y Jerónimo, y bueno, vamos a esperar que esto vaya a una segunda instancia y tratar de revertir ahí este fallo que a todas luces, doctor Pereira, es un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Sí, ¿sí me escucha? ¿Tiene retorno? Sí, perfecto. Le escucho bien, doctor, claro, lo que recordamos es además que César Acuña estaba pidiendo 100 millones de soles como reparación civil, y aquí lo que diversas personas están cuestionando es que se está atentando contra el derecho a citar una fuente, una persona que pueda tener nombre y apellido también, y resulta extraño aquí también vinculado a finalmente la cantidad de la reparación civil que se pone, como usted dice, sin dar más argumento de cuánto es el daño a la persona, ¿verdad?, a la moral de la persona, que es lo que se busca defender en este tipo de procesos. Sobre todo cuando se tiene como antecedente que estas declaraciones citadas
son públicas desde hace algunas decenas de años, algunas un poco más recientes. ¿Cuál es el argumento sobre este apartado que realiza el juez? Declaraciones, repito, públicas, en diarios, en entrevistas, en videos, que Christopher ha tomado para contextualizarlas en el libro. No da ningún argumento el juez, porque hay una ausencia total de la valoración, por ejemplo, de las fuentes. No se trata de cualquier fuente, son fuentes la esposa, que tienen una vinculación familiar. Exacto. Con el señor César Acuña, y él en ningún momento ha dicho que esas fuentes nunca dijeron lo que se cita en el libro, o que las fuentes no existen, que hubiera sido, digamos, una línea de defensa adecuada en estos casos, ¿no? Lo que él dice es, Christopher Acosta no ha aprobado lo que dice Rosa Acuña. Rosa Núñez. Christopher no ha aprobado lo que dice la señora Gutiérrez Vaina. Entonces, ese estándar es un estándar incompatible con la libertad de expresión, tratándose de la cita de fuentes verosímiles y además identificadas, ¿no? Esto ya lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica hace muchos años, y también ha sido acogido por la Corte Suprema del Perú en un acuerdo plenario en el 3/2006. Entonces, a mí me parece muy extraño que el juez, luego de invocar al inicio de su sentencia estos precedentes de la Corte Interamericana, resuelva en contra de los mismos, ¿no? Curioso además porque hoy día el Poder Judicial en pleno le está pidiendo al Consejo Nacional de Justicia, a la Junta Nacional de Justicia, que suspende el proceso de ratificación de jueces, invocando una sentencia de la Corte Interamericana precisamente. Y hay un juez de esa corporación que falla en contra de lo que la Corte Interamericana ha dicho. Es una contradicción institucional realmente llamativa, por decirlo menos, ¿no? Ustedes, si me permite, sí, Fátima, bueno, yo quisiera también ahora poder compartir las primeras impresiones de nuestro compañero Christopher Acosta, que ya se encuentra también aquí con nosotros. Christopher, ¿cuál es tu sentir luego de esta lectura de sentencia? Primero, nuestra solidaridad contigo, gracias, por supuesto. Maricel. Muchas gracias. Hola, Fátima. Sí, bueno, yo, mi primera sensación es de mucha sorpresa. Ya había ese pronóstico de que probablemente nos íbamos a enfrentar a una sentencia negativa, pero jamás imaginé que con argumentos tan pobres, ¿no? Lo ha explicado ya mi abogado, el doctor Roberto Pereira. La sentencia del juez se basa especialmente en exigirme como periodista casi que yo haya tenido un nivel de presencialidad durante hechos, para referirnos, por ejemplo, a los de la señora Rosa Núñez. Yo casi me pide haber sido observador del maltrato que el señor Acuña le ha brindado a su esposa en ese momento, ¿no? Solo para poner un ejemplo de cómo esto afecta de alguna manera a los periodistas, no solamente a mí, Maricé, porque los periodistas vivimos de citar y citamos con nombre y apellido, ¿no? Aquí no hay, este libro no contiene testimonios de fuentes anónimas, no contiene testimonios que se dijo según una fuente anónima dijo, no, son personas con nombre y apellido que en este libro relatan cosas que han vivido con César Acuña, pero además relatos que el libro pone en contexto. En el caso, para seguir con el mismo ejemplo de Rosa Núñez, se pone en contexto que cuando ella hace estas declaraciones estaba en medio de una pelea legal por los bienes, ¿no? Entonces, mi primera sensación es esa de sorpresa. Para mí es absolutamente una injusticia lo que ha cometido el juez el día de hoy. Así que vamos a dar la batalla. Esto es solamente una primera instancia y vamos a llegar hasta el final en esta pelea legal. El día de ayer... escucha también Christopher. Bien, Christopher, te había expresado también mi solidaridad. Sé que muchos peruanos están indignados con la sentencia y además que hemos estado haciéndole seguimiento. He visto que estaban conectados también porque finalmente se logró que la lectura de la sentencia sea pública, pero ayer veíamos que tú decías que la finalidad de este proceso, de quien lo inicia más bien, es la de doblegar a los periodistas como tú también, y veíamos que Jerónimo Pimentel dijo también que aquí lo que se está buscando es criminalizar al periodismo. Con la sentencia de hoy, ¿cuál es tu opinión? Mira, importante lo que mencionas, Fátima, porque hay algo que quizá al inicio de la audiencia la gente no vio. El abogado del señor César Acuña pidió expresamente al juez que la audiencia no sea transmitida, ¿no? Entonces, yo creo que es una muestra suficiente de la opacidad con la que este caso ha sido llevado en el Poder Judicial. Yo no entiendo cómo una persona, o en este caso un defensor de parte,
que sabe que está asistiendo a una sentencia que probablemente le iba a ser positiva, como finalmente se ha confirmado, se niega a que los argumentos se hagan públicos. Y ahora probablemente se puede interpretar que básicamente no se quería que esta audiencia sea pública por el nivel de argumentos que se han dado. No, pidió expresamente el abogado que la audiencia no sea transmitida por Justicia TV, pese a que finalmente se hizo, y el señor Acuña tampoco asistió a la audiencia, ¿no? Probablemente para no verse más envuelto en esto, pero dice mucho, yo creo ambos gestos de la manera en que el señor Acuña se ha comportado procesalmente durante el tiempo que ha tomado esto, ¿no? Yo te preguntaba lo anterior, evidentemente, porque se ha judicializado una labor periodística donde hay citas, donde, como lo decíamos en algún momento, tras cada capítulo se pone también o se coloca los documentos, donde encontrar las notas periodísticas, las entrevistas, el video, las fechas, el año, todo ese detalle. Y lo que se señala el día de hoy es que se estaría atentando contra la labor periodística en sí al momento de, por ejemplo, poder hacer pública una entrevista. Pero lo además, la incongruencia de que en ningún momento haya protestado César Acuña sobre los dichos mencionados en el libro y que ahora esto sea motivo de una sentencia parcialmente condenatoria. Es correcto, Fátima. La pregunta es, ¿por qué el señor Acuña nunca demandó a su ex esposa cuando dio todas estas entrevistas y compartió pasajes de su vida sentimental con él, algunos de los cuales están recogidos en el libro? Sí. ¿O por qué no demandó a Matilde Pinchi Pinchi también, cuando con nombre y apellido completo lo identifica visitando al CIN? Nunca los demandó, ¿no? Demanda sí al periodista que recopile esos testimonios, algunos más públicos, otros no tanto, sí. Porque lo dice él en el juicio en algún momento, no los demandó a ellos porque ellos no habían escrito un libro, ¿no? Entonces, básicamente aquí hay un afán castigador de quien reúne, investiga, escribe este libro, y yo no lo puedo interpretar de otra manera, no puedo interpretar como una persona vaya contra la persona que reúne la información y no contra las personas que son la fuente original de esas declaraciones. La preocupación que entiendo tienen ahora, tenemos muchos, es ¿qué pasaría si es que esa sentencia en esos términos terminara ratificada? ¿Hasta dónde se le cortarían las posibilidades de ejercer la labor a los medios de comunicación, a los periodistas? Porque estamos hablando de ya en primera instancia una decisión finalmente tomada por un magistrado bajo los argumentos que ya hemos visto, que no argumenta finalmente o que no sustenta por qué pone, por ejemplo, como reparación civil 400.000 soles. Así es, Fátima. Esta sentencia sin duda le pone nuevas reglas y una valla muy alta al periodismo para el simple hecho de citar. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace algunos meses la congresista Patricia Chirinos denunció que el entonces premier Guido Bellido la ofendió en una conversación privada, ¿no? Para que los periodistas podamos dar cuenta de esa declaración donde esta persona cuenta lo que supuestamente le dijo el señor Bellido, tendríamos que probar que aquello ocurrió. Ese es el nivel de valla que le está poniendo este juez al simple hecho de citar una declaración, una cita de personas. Entonces, no se trata solamente, creo yo, de este caso, sino de que se le hace un daño al periodismo y algo tan sencillo como decir tal persona con nombre y apellido ha declarado esto, este es su punto de vista, esta es su opinión sobre un tercero. Sí, ese es un asunto además también que nos termina dando toda la cara real del señor César Acuña en cuanto al respeto a la libertad de expresión. Hacíamos una línea de tiempo, tú también lo has hecho recientemente, de cómo empezó a atacar o a intentar atacar la revelación, o mejor dicho, la publicación del libro. Primero, mencionando que era por, o argumentando que era por el nombre Plata como Cancha, que más bien él lo utiliza en términos políticos, y ya después se fue con un proceso, con una querella, donde lo que buscaba evidentemente es que no se publique. Igual esto ha merecido más de una edición o de la edición original, Christopher, porque mucha gente tiene ahora el ánimo de querer leerlo porque está dándose cuenta cuánto el señor César Acuña no quiere que lo lean. Así es, Fátima. Esta sentencia de hoy es
digamos, el capítulo final de un conjunto de acciones que el señor Acuña ha tomado desde que el libro apareció. Y lo has mencionado bien. Primero, intentó evitar su circulación a través de Indecopi, bajo el argumento que la frase plata como cancha le pertenecía o que él tenía derecho sobre la frase. Luego, como esto no le resultó, porque esto se lo hemos ganado en Indecopi, vino con la demanda por difamación contra Jerónimo Pimentel, el director de la editorial y yo. Luego solicitó el embargo de nuestros bienes, recordemos, y finalmente ahora se conoce el desenlace de la sentencia en esta primera instancia, ¿no? Correcto. Eso de ninguna manera va a permitir, Fátima, que el libro siga distribuyéndose y estar, digamos, a disposición de la gente, ni va a permitir tampoco que yo deje de investigar al señor Acuña como investigo a políticos de todas las tiendas y colores políticos. Así es. Ahora, y esto solo para concluir de momento, porque bien nos decía tu abogado, Christopher, falta que les den físicamente, les notifiquen también esta resolución a fin de poder hacer la apelación que ustedes ya anunciaron en la audiencia. ¿Algún extremo el día de hoy en la lectura de la sentencia negaba la veracidad de lo que tú mencionas en el libro? Según lo que puedes recordar. Ninguno, Fátima. Ninguno. La defensa de Acuña no ha ido nunca hacia desvirtuar la veracidad la veracidad de las frases que terceros dicen sobre él. Lo que la defensa de Acuña decía, que el hecho que el libro las contenga y que yo no las pruebe era difamatorio, y el juez ha acogido este argumento por completo sin hacer ningún tipo de mesura. Pero hay que además mencionar, Fátima, que el libro, si bien recoge estas declaraciones, las contextualiza, te dice en qué contexto se da, sí, ¿no? Pero además, y algo que me llamó también mucho la atención en la sentencia de hoy, es que el juez prácticamente nos dice que sin una sentencia por un delito específico, un periodista no puede afirmar, por ejemplo, que el señor Acuña usó como quiso las subvenciones sociales en la municipalidad de Trujillo. Pese a que el libro cuenta que por ejemplo, y además, y es la verdad probablemente lo más absurdo de la demanda, una de las frases por las cuales el señor me ha condenado hoy es por frases que el propio César Acuña mencionó en ese video, ¿no? Me transfiere a mí la responsabilidad de lo que el propio señor César Acuña ha dicho, porque dice que yo lo uso, que si bien la frase la dice el señor Acuña, yo la uso como parte de un relato para denigrarlo o digamos afectar su imagen, lo cual yo no recuerdo sinceramente un antecedente tan absurdo, ¿no? Un antecedente legal tan absurdo para coactar el libre ejercicio del periodismo. Sí, es sorprendente, es sorprendente. Además, todos los que somos o hemos vivido en Trujillo, recordamos mucho ese video por el que finalmente esta frase plata como cancha se hizo conocida en la voz de César Acuña, que ahora puede sonarle a casi al resto del país como algo anecdótico, pero busquen ese video, plata como cancha, César Acuña, Trujillo, para que vea en qué contexto se hizo público. De allí que además evidentemente haya generado también la indignación de muchos ciudadanos. Christopher, para ti también y para evidentemente Jerónimo Pimentel, nuestra solidaridad, o personalmente además mi solidaridad, y como siempre permítanos seguir sabiendo de cómo va este proceso que ya anunciaste apelarán. Muchas gracias por esta entrevista. Maricé también, muchas gracias, y al abogado Pereira.